Acabo de descubrir que mi padre, quien siempre me maltrató, no es mi padre biológico. Hoy lo llamé por su verdadero nombre y se derrumbó. Tengo 4 hermanos y soy el mayor. Desde que tengo memoria siempre me han tratado como el peor del grupo, como el cuchillo más desafilado del cajón. Nunca celebraban realmente mi cumpleaños. Lo único que recibía era un viejo pastel hecho por mi madre. No me permitían recibir regalos. Nunca me gustó celebrar la Navidad, porque solo recibía calcetines mientras veía cómo mi padre, mis tíos y mis abuelos les daban a mis hermanos todo lo que pedían. Nunca me dejaban ir de viaje con la familia. Me dejaban en casa de mis abuelos estrictos, y a veces mis padres pedían a alguien más que viniera por mí, incluso cuando se suponía que debía quedarme con ellos. Ayer llegué tarde del trabajo. Estaba cansado y solo quería dormir. Al abrir la puerta, escuché a mi madre discutiendo con mi padre y mi tía sobre mí. Mi tía decía que debería ser más agradecido con mi padre. Fue entonces cuando me vieron parado en la puerta y de repente dejaron de hablar. Mi tía soltó la frase: «Ya llegó el desgraciado». Sabía que no me quería y que la mayoría de las veces me ignoraba cuando estábamos en el mismo lugar. Pero me enojé y le pedí que repitiera lo que había dicho. Mi padre trató de callarla rápido, pero yo quería saber por qué debería estar agradecido con él. Nadie dijo nada por un momento. Entonces pregunté por qué tenía que agradecerle que me ignoraran, que me maltrataran y que me abandonaran mientras mis hermanos eran consentidos. Cuando llamé a mi padre papá, mi tía se enfureció. Dijo que ni siquiera era su hijo y que nadie me quería. Me quedé en shock y le pregunté a mi padre si era cierto. Me miró y dijo: «Lo siento, no sé qué decir». Miré a mi madre y ella no dijo nada. Me fui a mi habitación y comencé a llorar. Más tarde, mi madre me encontró tirado en el suelo. Me ayudó a levantarme y se quedó conmigo hasta que me quedé dormido. Finalmente decidió explicarme todo. Y después de lo que acaba de confesarme, no sé si volveré a hablar con él algún día. Acabo de descubrir que mi padre, quien siempre me trató mal, no es mi padre biológico. Hoy mi mamá decidió contarme toda la verdad, y después de lo que me confesó, no sé si podré volver a hablarle. Todo empezó cuando mi tía, con ese tono despectivo que la caracteriza, me lanzó en cara que fui adoptado y que nadie en la familia me quería. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me encerré en mi cuarto, me acurruqué en mi cama y me quedé mirando al techo durante horas. Sentía que toda mi vida había sido una mentira, que cada esfuerzo, cada intento desesperado por hacer que el hombre al que llamaba papá estuviera orgulloso de mí, había sido una pérdida de tiempo monumental. Más tarde, cuando fui a trabajar en la tienda, tratando de mantener una apariencia normal pese al caos en mi mente, mi padre, Fernando, me llamó. Por primera vez en mi vida, le respondí simplemente: «Sí, Fernando». Al otro lado de la línea, su respiración se detuvo. Ese simple nombre fue como una declaración de guerra, el colapso de 20 años de fachada. El trayecto en autobús esa noche fue interminable. Miraba a la gente subir y bajar, preguntándome si ellos también llevaban secretos tan pesados como el mío. Al llegar a casa, mi mamá me esperaba en la cocina, su rostro reflejando preocupación. Quería saber por qué había empezado a llamar a su esposo por su nombre. Mi respuesta salió de golpe, cruda y honesta. Si él nunca me había amado como a un hijo, ¿por qué debía seguir con esta farsa? Ella murmuró que estaba herido por mi actitud, lo que hizo estallar mi enojo. ¿Cómo se atrevía a hablar de sus heridas cuando durante años soporté el maltrato y la indiferencia de Fernando y su familia? Vi cómo su rostro se desmoronaba, cómo las lágrimas comenzaban a correr y empezó a repetir: «Lo siento», una y otra vez. A pesar de mi rabia, verla en ese estado me rompió, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no quebrarme. Entonces me contó toda la verdad, con una voz temblorosa pero decidida. Hace 20 años, joven y enamorada, quedó embarazada de su ex. Cuando le dio la noticia, él desapareció de la noche a la mañana, dejándola sola, sin recursos, con un bebé en camino. Se encontró en una situación precaria, buscando desesperadamente trabajo, mientras su vientre crecía. El café donde finalmente la contrataron se convirtió en su salvavidas.
y fue ahí donde conoció a Fernando. Él iba todos los días, pedía siempre lo mismo, y poco a poco empezaron a conversar. Cuando la invitó a salir, ella le contó de inmediato sobre su embarazo, esperando que se alejara. Pero, para su sorpresa, él dijo que no le importaba. Se casaron unos meses después de mi nacimiento, en una pequeña ceremonia sencilla. Mi mamá me confesó que tenía la esperanza de que Fernando desarrollara algún día sentimientos paternales hacia mí, aunque desde el principio él mantuvo cierta distancia. El impacto de estas revelaciones me sacudió, pero no fue nada comparado con lo que vino después. Le hablé de esas vacaciones en las que me dejaban con mis abuelos, quienes me golpeaban regularmente. Su rostro se volvió pálido. No sabía nada de las agresiones físicas, y sus preguntas apresuradas mostraban su horror. Luego le conté ese episodio en Córcega, cuando tenía 4 años. Era la primera vez que Fernando me llevaba de viaje. Estaba tan emocionado, tan ansioso por agradarle. Cuando me pidió que fuera al supermercado a hacer las compras, corrí casi con entusiasmo. Al regresar, con los brazos llenos de bolsas, abrió la puerta, tomó las compras y me cerró la puerta en la cara. Aún recuerdo el sonido de la cerradura, el pánico que me invadió, mis pequeños puños golpeando la puerta. Me quedé ahí, aterrorizado, durante lo que me pareció una eternidad. Cuando finalmente me abrió, estaba tirado en el sofá, viendo tranquilamente un partido de fútbol, con migas de papas fritas en su camiseta. Mientras contaba estos recuerdos, veía las lágrimas de mi madre caer sin parar. Con una voz quebrada, me preguntó si me iba a mudar. Mi respuesta afirmativa la hizo romper en llanto nuevamente. Me refugié en mi cuarto, necesitando soledad para procesar todo. Aproximadamente 1 hora después, alguien tocó mi puerta. Fernando estaba ahí, con los ojos rojos e hinchados. Por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Me pidió perdón por el dolor que me había causado, por los años de negligencia, por haberme tratado como un extraño en mi propia casa. Pero lo que más me sorprendió fue cuando admitió que tendría que ganarse mi perdón, que nada era un hecho. Aquí estoy todavía, sentado en mi cuarto, tratando de entender cómo tantos años de sufrimiento pueden resumirse en unas pocas horas de conversaciones desgarradoras. No sé si algún día podré perdonar a Fernando, o incluso a mi madre por haber cerrado los ojos durante tanto tiempo. Pero, por primera vez en mi vida, siento que me he liberado de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. La verdad duele, pero también te permite avanzar.